en esta serie Fe en Movimiento. Más que nunca necesitamos fe en este tiempo. Por eso tenemos que aplicar esa fe a nuestra vida cotidiana. Y hoy la vamos a aplicar a nuestros miedos. Uy, ¿cuántas veces tenemos miedo? Por eso a la palabra de hoy de esta serie Fe en Movimiento le puse: actúa aunque tengas miedo. Y qué bueno, porque el miedo lo tenemos todo, pero el miedo no nos tiene que detener. Por eso hoy el consejo es: avanzá temblando, pero avanzá. ¿No? A veces esperamos a no tener más miedo para avanzar. No es así, nunca vamos a movernos. Pero si avanzamos temblando, ahí es cuando la fe se fortalece. Ahí es cuando vemos a Dios actuar. Ahí es cuando vemos a Dios obrar. Porque ¿sabes qué? La fe no necesita firmeza. Nuestra fe necesita decisión. Mirá qué tremendo, ¿eh? Porque tal vez alguien dice: ay, yo no tengo fe porque tengo miedo. Uy, yo te voy a contar un secreto, no le cuentes a nadie. Yo también tengo miedo. Yo también tengo tantos miedos. Si te contara todos los miedos que tengo y cómo lucho a diario con ellos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con muchas personas? Yo no dejo que los miedos me detengan. Yo avanzo. No me quedo paralizada, avanzo, temblando, se me juntan las rodillitas del miedo, me tiembla la carretilla, pero avanzo. Mirá, ¿cuántas veces dejamos que el temor nos detenga de lo que Dios quiere hacer en nosotros? Mirá lo que pasó, la Biblia nos relata un acontecimiento en el que hubo mucho miedo, pero hubo también avance. Y de eso vamos a aprender. Está en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Lo leemos juntos, va a aparecer en pantalla para que puedas seguir la lectura conmigo. Y nos dice así: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habló al ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, y le dijo: ahora que Moisés mi siervo ha muerto, tú conduce a mi pueblo a través del río Jordán y hazlo entrar en la tierra prometida. A ti te digo lo mismo que le dije a Moisés: yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel, desde el desierto de Negev en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el mar Mediterráneo en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te abandonaré ni dejaré de ayudarte. Esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Sí, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy me encanta este pasaje. Era una de mis historias favoritas de la Biblia, viendo cómo había alguien que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Y quiero contarte que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel era difícil, por decirlo fácil. Por decirlo simple, era dificilísimo. Era un pueblo que todo lo complicaba. Que era desobediente, que era terco, que era testarudo, que era quejón. ¡Qué quejones que eran! Estaba hablando con una persona y le decía: ¿te das cuenta desde que estamos acá? 2 quejas en pocos minutos nomás. Las personas quejonas, ¿cómo son? Desagradables, ¿o no? No nos caen bien. Bueno, ¿sabes qué? Moisés había dirigido un pueblo que era recontra quejón, y Josué era el segundo de Moisés, así que él había visto todo. Y de golpe Moisés muere y Dios le dice: ahora vos vas a dirigirlo. ¿Que yo qué? Dijo. ¿Que yo qué? No hay otro mejor que yo. Y fíjate cómo él estaba ahí y Dios dándole reglas y pautas para que todo le vaya bien. ¿Cuántos quieren que todo le vaya bien?
Yo también. Y no me puedo ir de tema porque no te voy a hablar de eso, pero no puedo dejar esta perlita pasar. Así que te recomiendo que si vos querés que te vaya bien en la vida, fíjate qué secretos poderosos que tiene este pasaje. Yo, si fuera vos, lo marcaría para después ir a leerlo en mi casa y empezar a buscar y extraer ahí secretos y tesoros, porque se viene un año nuevo con nuevos desafíos. ¿Y cuántos queremos ser exitosos? Bueno, acá hay un montón de secretos para eso. Pero hoy no te voy a hablar de eso. Eso te lo dejo de tarea. ¿Vos querés que haga todo yo? No, querido. A trabajar se ha dicho. Hoy te voy a hablar de fe en movimiento. Porque sabes que fe no es solo creer, fe es avanzar. No es solo sentir, es obedecer. No es esperar al que el miedo se vaya, es caminar aún temblando. ¿Sabes qué? El gran problema de muchos cristianos, ninguno de los que está acá, pero de otros cristianos, es que se llevan mucho por sentimientos, ¿no? Hoy sienten que están bien, están en la gloria. Me como el mundo, que se me venga un demonio adelante que lo noqueo, ¿no? Están ahí con toda la polenta, pero mañana de golpe sienten que no pueden hacer nada. Sienten que están desanimados, sienten que con un soplidito nomás ya se caen. Y estos sentimientos no son la verdad. Decirle de lado, los sentimientos no son la verdad. No es la verdad. No es lo que sentís la verdad. La verdad es lo que Dios nos dejó en su palabra. Así que no puedo esperar a ver qué siento para actuar. Porque yo nunca siento lo que tengo que sentir, sino que le digo a Valeria, Valeria, lo vas a hacer. ¿Escuchaste? Porque yo soy medio terca también, testaruda, ¿viste? Soy miedosa y soy de lo peor. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que a Dios no le importa que yo sea de lo peor. Él me ama y Él me puede bendecir y Él me puede usar a pesar de mis errores. Pero ¿sabes qué aprendí yo? A decir, Dios dijo, lo vas a hacer. Dios dice que podés, así que podés. ¿Sabes que si a mí vos me hubieras conocido hace un par de años, no hubieras creído que Dios podía hacer algo a través mío? Porque yo era una persona tímida, completamente. Ahora la gente no me cree porque me convertí en esta sinvergüenza que ves acá. Pero en un momento de mi vida, yo, si podía pasar desapercibida, era mejor. Acá está mi hermana que sabe, y yo no miento. Ella no era tan tímida como yo. Y entonces, si íbamos a un cumpleaños, si íbamos a lo que sea, yo le pedía a ella todo. Y me quedaba al lado de ella porque ella hacía amigos, yo no hacía amigos. Entonces ella hacía amigos y cuando ella hacía, ella me sumaba al grupo. Entonces yo ahí estaba pegada a Flor. No se me vaya a desaparecer Flor porque me muero. Pendiente de ella. Y me acuerdo que en los cumpleaños, no sé yo qué pensaba que iba a pasar si yo agarraba algo de la mesa para comer. Me daba una vergüenza. Y viste, es como cuando vos mandás al nene al cumpleaños y viene y te dice, tengo hambre. ¿Vos qué le decís? Recién vení de un cumpleaños. Tenías que comer. Y bueno, a mí me mandaban y yo comía solamente si mi hermana me traía. Y mi hermana me traía y yo comía. Pero un día mi mamá me descubrió y le dijo a mi hermana que no me traiga. Y mi hermana, la desgraciada, ese día se le ocurrió ser obediente. Bárbaro, ¿eh? ¿Viste? Ahora tengo el micrófono y me estoy vengando. Entonces ese día no me trajo nada y sirvieron una vez y yo me quedé sin comer y tenía hambre. La segunda vez y de nuevo me quedé sin comer y tenía hambre. Así que la tercera vez, toda torpe, me animé y estiré la mano y agarré y tiré todo lo que había en el platito. Porque claro, ¿viste? Cuando vos sos torpe, peor. Pero agarré y comí y miré para todos lados y vi que nadie me había visto. Y me sentí feliz de poder hacerlo. Así que si a mí me mandaban a hacer algo, yo no iba a creer que iba a poder hacerlo. No iba a pensar que Dios podía hacer algo a través mío. Sin embargo, Dios me cambió, Dios me transformó. Con miedo y temblando ese día me animé a agarrar del plato de comida. Y con miedo un montón de veces he hecho otras cosas. Y el miedo ya no me detuvo. ¿A vos qué miedo te detiene? ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué cosa pensás que es lo peor que te puede pasar cuando haces algo que Dios te envía a hacer? ¿Sabes qué? La fe no elimina el miedo.
La fe te empuja a obedecer a pesar del miedo. Alguien que actuó con miedo es David, cuando tenía que enfrentar a un gigante que se llamaba Goliat y estaba ahí amenazando al pueblo de Dios. Imagínate, yo quiero que te pongas, quiero que te pongas en situación. Imagínate tener un gigante de 2 metros adelante, vos ser un joven con 5 piedras y una honda. ¿Hay desventaja? Sí, si hubiera levantado las apuestas esa noche, te aseguro que ninguno hubiéramos apostado por David. Sin embargo, David, temblando de miedo, se animó a avanzar, se animó a creer. Pedro, un hombre que estaba en el medio de una tempestad enorme, en el medio de un mar embravecido, y de repente, para sumar miedo a la situación, ve a Jesús venir caminando sobre las aguas. Así, como si estuviera caminando por tierra fértil en el medio del mar, estaba Jesús caminando. Imagínate la situación. Ellos eran pescadores. Yo me los imagino unos hombres rudos, fortachones, llenos de hablando. Viste que no se enojen los varones, pero viste como que siempre están hablando que yo pesqué 10 pescados y yo pesqué 15 y el más chiquitito era así. No, ahí están ahí. Así era el ojo. Estamos ahí. Así que me los imagino así, recontra agrandados, pero de golpe, en el medio de la tormenta, en el medio de la noche, aparece Jesús caminando y la Biblia dice que dieron voces de miedo. Así que empezaron a gritar como nenas. Empezaron a gritar como nenas en medio de la noche, y no es para menos, claro. Nosotros ahora nos reímos, pero yo hubiera sido, me saqué el aro, no importa. Yo hubiera sido una de las que gritaba más fuerte. ¿O no? Sin embargo, la Biblia dice que Pedro, cuando descubrió que era Jesús, dijo: Jesús, si sos vos, mandá que vaya yo con vos sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué arriesgado! Yo me identifico tanto con Pedro. Yo le hubiera pedido lo mismo, ¿o no? Yo quiero ir, yo quiero hacerlo, ¿lo puedo hacer yo también? Y ahí Pedro salió del agua, salió del bote, salió del barco, no sé, de la lancha, no sé, bote, ¿no? De la barca, ahí está, no me salía. Y salió y empezó a caminar sobre las aguas. Impresionante. Los demás lo miraban desde la barca cómodos, pero Pedro caminó. ¡Qué tremendo! Cuántas cosas que no hacemos a veces por miedo, y Dios quiere que nos lancemos. ¿Sabes qué? Pedro empezó a caminar y en la mitad del camino dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta. ¿Y sabes qué le pasó? Se empezó a hundir. Pero ahí estuvo Jesús para rescatarlo. Lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tal vez vos también diste pasos, avanzaste, saliste de la barca, pero ahora empezaste a tener miedo. Hoy Jesús está ahí para levantarte. Él no te va a dejar hundirte, Él no te va a dejar fracasar, Él no va a dejar que el miedo te detenga, que te hunda. Él te va a levantar y te va a decir: ¿por qué dudaste, mujer, hombre de poca fe? Y ahí va a estar para sostenerte, porque así de amoroso, así de especial, así de cuidadoso es Dios con sus hijos. ¡Qué bueno! Dios es bueno. Hoy Dios quiere activar tu fe y desbloquear tu avance. ¿Sabes que Dios me ha estado hablando en este tiempo? Que hay muchas personas que dejaron de avanzar. Están ahí paralizadas. No les gusta, saben que hay más de Dios, saben que Dios quiere hacer cosas tremendas a través de ellos, pero ahí están paralizados. Tal vez si miran un poquito para atrás, y esto es algo que hacemos generalmente en esta época del año, tenían un montón de metas y sueños y no alcanzaron nada. Algo detuvo su avance, algo detuvo. Pero hoy Dios quiere activar tu fe para que vos puedas avanzar, para que puedas correr en pos de lo que Él tiene para vos. Porque quiero darte un par de puntos. El miedo es real, pero no es Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? La palabra Señor significa dueño. Y así que el miedo es real, todos lo vamos a tener, nadie puede escapar.
pero no tiene que ser tu dueño, no tiene que ser tu Señor. El miedo no es pecado, pero quedarse paralizado por el miedo, sí. Y fíjate que en este pasaje que leímos, a Josué 3 veces le dice Dios: esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabes por qué? Yo estoy segura que es porque Josué tenía miedo. El desafío era grande, así que él tenía miedo. Y Dios 3 veces le tuvo que decir: esfuérzate, sé valiente. Hoy Dios te está diciendo lo mismo a vos: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Hay un miedo normal que todos nosotros vamos a tener. A veces el miedo normal que nosotros podemos tener nos protege, nos preserva. Frente a la incertidumbre, frente a qué va a pasar, qué voy a hacer, frente a un examen, ¿quién no tiene miedo? Oh, te duele la panza, te duele todo. Sofía rinde el martes, ¿no, Sofía? ¿Estás con miedo, Sofía? ¿El lunes? El lunes, un día menos, pensaba que era el martes. Le mete más miedo, ¿viste? Tiene cara de miedo, a ver, Sofía. Tenemos miedo. Yo tuve que entregar también esta semana un examen y tenía miedo de mandarlo. Lo leí 500.000 veces. Lo leí. Lo volví a leer. Cuando lo estaba por mandar, lo leo una vez más. Tenemos miedo. Es normal. Está bien. Frente a la incertidumbre, frente a la pérdida, tenemos miedo. A fallar, tenemos miedo. Al rechazo, tenemos miedo. Ataques del enemigo, podemos tener miedo, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es lo malo? Lo malo es que a veces el enemigo usa el miedo para detener el movimiento de tu fe, y ese es el punto 2. El miedo a veces se vuelve un freno espiritual, porque generalmente el miedo exagera el futuro y minimiza a Dios. Nos exagera todo lo malo que nos puede pasar y minimiza a Dios. Porque decir, confío en ti, confío en Dios, cuando no tenemos miedo es fácil. Pero cuando tenemos miedo, mi abuela decía, en la cancha se ven los pingos. Ahí descubrimos, algunas cuantas abuelas acá que decían igual, ahí descubrimos si de verdad confiamos en Dios o no confiamos en Dios. El tercer punto es que la fe reconoce el miedo, pero no se rinde a él. ¿Te das cuenta? Si nosotros aprendemos a reconocer, tengo miedo. Reconozco a qué estoy teniendo miedo. ¿Sabes? Yo soy de analizar mucho esto. Cuando me doy cuenta que estoy dando vueltas frente a algo que me está dando temor, empiezo a preguntar: Valeria, ¿miedo a qué tenés? A mí misma me pregunto, me hablo así, me paro frente al espejo, no. Me hablo a mí misma y digo, ¿miedo a qué? Y generalmente me doy cuenta que los miedos no tienen tanta validez. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No sé, frente a lo que sea. ¿Miedo a qué? A la gente. ¿Y qué me puede hacer la gente? Pablo, o en la palabra de Dios decía, no voy a temer al hombre malo. Hay hombres malos, sí, pero a veces, ¿cuántas veces tenemos tanto miedo a todo? Yo me acuerdo que cuando yo me casé muy joven, 20 años. Ahora tengo una hija de 20 años y me digo, ¡ay, qué joven que era! Pero en ese momento yo me sentía grande y preparada. Pero resulta que cuando me casé tenía un miedo cuando Matías iba a trabajar. 5 de la mañana Matías se iba. Yo vivía en un barrio que todavía vivo ahí, pero en ese momento era un barrio que no había nadie. Mi casa es un barrio cerrado y estaba mi casa y 2 más, nada más. Todo descampado, oscuro. Ahí vivían búhos. No sé si alguien vio un búho a la madrugada, a la noche, pero es tenebroso. Los ojitos nomás le ves que brillan y gira la cabeza completamente. Ay, el desgraciado parece que te espera que lo mires y gira la cabeza y vos dices, oh. O aletea así como, y hace un ruidito, cuando aletea un ruidito característico. Y Matías se iba a trabajar y a mí me agarraba terror. Me quedaba así paralizada con las sábanas y no dormía más. Y me temblaba, decía, ay, en el nombre de Jesús. Oraba, no, Señor, sus ángeles mandará cerca de mí que me guarden todo mi camino. Aquel que habita bajo los abrigo del Altísimo morará. ¿No? La sombra del Altísimo y del Omnipotente era la sábana porque no me podía despegar. Y después de muchos días que estuve así llorando y con miedo,
le dije a Mati, con mucha vergüenza, mañana cuando te vayas a trabajar, ¿me puedes dejar en mi casa de mi papá y mi mamá? Porque tengo miedo, hace un montón de días que no duermo. Quiero dormir. Bueno, me dijo él, muy comprensivo, ni preguntó nada. Gracias, mi amor. Genio. Me dijo, dale, te llevo. Así que al otro día, 5 de la mañana, yo me escabullo en mi casa. Yo tenía llave, entro y me acuesto en mi cama al lado de mi hermana, que cuando se despierta y me ve, se lleva el susto del siglo. No sé si porque yo soy fea cuando me levanto o porque tenía miedo que me hayan devuelto. ¡Ah! Me hizo. ¿Qué haces acá? Y yo con una vergüenza de que tengo miedo. Pero ese día me sentí tan tonta que dije, esto no me puede pasar. ¿Cómo me va a dominar a mí el miedo? ¿Pero qué está pasando? Así que al otro día ideé un plan. Y vos a decir, se piró completamente. Puede ser. La verdad no considero que esté muy cuerda. Estoy recontra loca porque no me da miedo hacer nada. Así que agarré, Matías se fue a trabajar. Yo sentí el miedo que me invadió de nuevo y me levanté y abrí todas las ventanas de mi casa y las puertas. Y me paré en el medio de mi casa, que era pequeña, la mitad de la casa que tengo ahora, me paré ahí como en el medio, para un lado y para el otro mis manos, y empecé a decir, ¡basta! Yo no voy a tener más miedo. En el nombre de Jesús, yo soy valiente. Miedo, te vas de mi casa, te vas de mi vida, no te tengo más, no te escucho. Y empecé así como una loca. Yo digo, menos mal que había pocos vecinos, lo hago el día de hoy y llaman a alguien para que me venga a buscar. Pero ¿sabes qué me pasó? Desde ese día no tuve más miedo. Es más, ahora me pregunto a mí misma, tal vez un poquito tengo que recuperarlo. Hace poco me quisieron robar. Yo estaba estacionada con la ventanilla baja del vidrio y me quisieron robar. Y yo me di vuelta y lo miré al chorro y le dije, no te doy nada, te vas, en el nombre de Jesús. Y el tipo me miró, no sé si lo dijo, ¿qué le pasa a esta? En el nombre de Jesús, y le dije, basta, te vas. Fuera, no sé qué, como una loca, y el tipo se fue. Y yo después me dije a mí misma, qué loca, Valeria. Mirá si tenía un arma, mirá si te mataba. Pero es que no tengo miedo, no tengo más miedo, no tengo miedo a nada. Pero cuántas veces el miedo viene a mentirnos, viene a exagerar lo que nos puede pasar. Es tremendo. Y Dios quiere en este tiempo devolverte la fe. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Puedes decir conmigo? En el día que temo, yo en ti confío. Y fíjate que yo noté que no habla un condicional que dice sí temo. No, nos dice cuándo temo. Eso quiere decir que todos vamos a tener temor. Todos en algún momento lo vamos a enfrentar. Pero en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué miedo hoy te está frenando? Quiero que te puedas preguntar, ¿qué miedo hoy te está frenando? ¿Qué miedo hoy te está deteniendo? Nombrarlo resta poder al enemigo. Identificarlo resta poder al enemigo. Quiero decirte que Dios te habla antes de pedirte que actúes. Antes de la acción viene la palabra. Josué capítulo 1, fíjate que Dios le habla primero antes de cruzar el Jordán. Y esto nos habla de que la fe viene por el oír, no por el sentir. Y si yo te pregunto, ¿qué te está diciendo Dios hoy? ¿Sabes qué? Ese esfuérzate y sé valiente que leímos al principio de la palabra no es motivación humana. Es una orden acompañada por una presencia. ¿Te das cuenta la diferencia? Esfuérzate y sé valiente es una orden de Dios acompañada por una presencia, porque Él te dice, porque yo estaré contigo. Es tremendo. La palabra de Dios quiere en este tiempo redefinir tu identidad. Tal vez hasta hoy te dijeron que eras, no sé, a mí me dijeron tantas cosas feas que era inútil, inservible, burra. ¿Quién puede sumar cosas? ¿Qué cosas te dijeron? Hoy la palabra de Dios redefine tu identidad. Y Dios te dice, eres mi hijo amado. Esfuérzate, sé valiente porque yo estoy contigo. Aunque todos te dijeron que no podías, esforzate, sé valiente. ¿Sabes que yo creía que era una burra que no servía para nada?
Me había convencido de eso. Y cada vez que enfrentaba algo tenía miedo. Y ya pensaba, antes de intentarlo decía, mejor no lo hago porque no me va a ir bien. Hasta que un día dije, no, basta, no voy a creer más eso. Esa no es mi identidad. Voy a creer lo que Dios dice de mí. Me voy a esforzar, voy a ser valiente. Dios redefine mi identidad. Tuve que hacer un cambio en mí, resetear acá el disco duro y empezar a decir todo lo que Dios dice de mí. Empecé a estudiar la Biblia, a encontrar versículos que dijeran algo positivo, que decía Dios acerca de mí, y los empecé a creer. Y eso transformó mi identidad. Y una persona tímida, una persona que pensaba que no iba a alcanzar nunca nada en la vida, empezó a creer que Dios quería hacer algo con ella. Y me animé, me atreví, vencí el miedo. Hoy Dios quiere transformar tu identidad. Hoy Dios quiere transformar y redefinir tu pasado. Ese pasado que tal vez no fue el mejor. Miras para atrás y hay dolor por todo lo que viviste. Dios quiere redefinir ese pasado y quiere redimirlo. Hoy yo recuerdo mi pasado, ya no con dolor. Lo recuerdo simplemente para dar gloria a Dios, para mostrarle a otros que se puede tener una vida diferente. La palabra de Dios redefine tu futuro. Así como redefinió el mío. Mi futuro fue transformado y Dios quiere redefinir el tuyo. ¿Cuántas veces pronosticaron cosas malas sobre vos? No sirve para nada, no le va a salir, no va a funcionar, no va a poder, su matrimonio se va a acabar. ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas definieron los demás acerca de tu futuro? Hoy Dios quiere redefinir tu futuro y te quiere llevar a un futuro completamente diferente. Dios quiere redefinir tu entorno, todo lo que te rodea, para que puedas tener una vida diferente. Porque ¿sabes qué? La acción, esta fe que te estoy diciendo que es acción, este es otro punto, nace cuando la voz de Dios es más fuerte que la voz de tu miedo. ¿Qué voz estás potencializando? ¿La voz de tu miedo? ¿La estás escuchando? La primera vez que yo tuve que predicar, no te puedo explicar el miedo que tenía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no me va a salir? ¿Sabes cuándo lo hice? Yo iba a los aires libres, tenía aproximadamente 12 años. Iba a los aires libres, hacían unas reuniones ahí en la estación, ahí en Rivadavia. Durante los coros en la iglesia, un grupo se iba y hacían ahí un aire libre, mínimo, chiquito. Y yo iba todos los fines de semana, me encantaba. Pero ¿sabes a qué iba? A tocar la pandereta. Yo era feliz tocando la pandereta, era lo único a lo que yo aspiraba. Ponía en la ronda y tocaba la pandereta y lo hacía con pasión. Estaba buenísimo, era mi lugar, lo había encontrado. Pero un día, el que dirige los aires libres se le ocurre que yo puedo compartir algo con 12 años. Y me dijo, así con el micrófono, sin previo aviso, dijo, y ahora la hermana Valeria, porque se hablaba muy así, era un evangélico medio antiguo, la hermana Valeria nos va a compartir una palabra de Dios. Y me puso el micrófono delante y yo quedé mirando la plaza, mirando la estación. Y mientras tanto veía un par de compañeros míos de primer año de secundaria que me miraban así por la ventanilla del colectivo y se hablaban entre ellos como diciendo, no es. ¿Viste? Como viste, vos lo entendés todas las señas. Y me quedé ahí unos par de minutos. El hermano no sabía si agarrarme el micrófono, seguir, parar, qué hacer conmigo. Y yo quedé ahí y empecé a decirte, así como finita, Jesús te ama. Porque dice que cuando tenés miedo se te afina la voz, ¿o no? Y quiero decirte que Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Como 11 veces Jesús te ama, dije. Y le devolví el micrófono y cuando se lo iba dando le dije, nunca más se te ocurra hacerme esto. Y volví a agarrar mi pandereta, mi lugar seguro. Pero toda la semana me encontraba pensando, si hubiera otra oportunidad, ¿qué diría? Algo se despertó en mí ese día. Ese día no me salió bien, pero algo se despertó en mí. Y entonces me encontraba escribiendo papelitos, pensando si tuviera que volver a compartir, diría esto otro. Y mirá lo que dice, esto está re bueno. Y entonces, pasadas unas semanas, me animé
y me acerqué a este hombre y le dije, yo quiero volverlo a intentar. Me siento preparada para volverlo a intentar. Y me salió mejor. Y fui mejorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque no dejé que el miedo me paralizara. ¿Qué hiciste y no te salió tan bien? Y dijiste, no lo hago más. Es hora de probar, de arriesgarte, de creer lo que Dios cree de vos. Estoy hablando de predicar porque es lo que a mí me toca. Pero tal vez un examen lo rendiste, no te salió y ahora dijiste, no, esto no es para mí. ¿Qué sé yo? Miedo. ¿Cómo vas a saber si no es para vos si no seguís intentando? No creas más a algo que no funcionó, porque un error no te define, una mala nota no te define. Lo que te define es tu fe de creer que lo que Dios te prometió se va a cumplir. Es tiempo de moverse, de actuar porque escuchamos a Dios. Móvete aunque tiembles. Decirle al de al lado, móvete aunque tiembles. ¿Hay algo que querés cambiar? Móvete. Porque no va a cambiar así porque sí. De la nada. Me voy a sentar acá, voy a esperar y el cambio va a ocurrir. ¡No! Va a ocurrir si te moves. La fe se activa en el movimiento. Hebreos 11 está lleno de personas que actuaron. Noé construyó. Abraham salió. Moisés se plantó. Josué marchó. Ninguno esperó sentirse valiente. La obediencia produce valentía, no al revés. Estoy diciéndote cosas poderosas hoy. ¿Sabes qué? La presencia de Dios te acompaña mientras avanzás. Josué 1:5 que leímos decía, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabes qué? Dios nunca nos prometió ausencia de miedo, nos prometió su presencia en medio del miedo. Porque cuando vos das un paso, Dios da un milagro. Pero Dios espera tu paso. Todos nos gustaría que Dios nos dé ya y después me muevo. Yo siempre lo hablo con Mati, sobre todo lo hablo mucho y le digo, no, pero Dios quiere que nos movamos y Él va haciendo camino mientras nos movemos. Y Mati me dice, yo prefiero que Dios me haga el camino, me lo muestre y después yo avanzo. Ah, qué vivo, yo también. Pero eso no es fe. Y Dios quiere fe, avanzar. Y Dios va a dar un milagro. ¿Sabes que la acción humana precede la intervención divina? El Jordán se abrió cuando pisaron el agua, no antes. Hubiera estado bueno que Dios primero le abriera el Jordán y les mostrara la tierra seca y ellos ahí hubieran avanzado sin temor, ¿sí o no? Pero Dios le dijo, pongan el pie en el agua y recién ahí se abrió. Qué impresionante. ¿Sabes qué? Los milagros no ocurren sin pasos previos. Perdón, decisiones, conversaciones, comenzar algo, dejar algo, pedir ayuda, volver a intentar. Son las acciones que tenés que tener. Eso es fe. La fe en movimiento es práctica. Mandar ese mensaje que estás posponiendo. Pedir ese perdón que venís esquivando. Atreverte a servir en eso que Dios quiere que sirvas. Empezar el ministerio que Dios te habló. Llamar a ese familiar. Soltar un pecado oculto. Buscar ayuda pastoral o profesional. Emprender. Romper una relación tóxica. Tomar una decisión espiritual. Podría seguir. Pero cada uno acá sabe qué paso de fe es el que tiene que dar. Tengo que terminar. Pero te quiero hablar de cómo actuar aunque tengas miedo. Lo primero, reconoce el miedo, pero hablale con la palabra. Jesús enfrentó al enemigo diciendo, escrito está. ¿Sabes qué arma poderosa tengo yo? Memorizar versículos bíblicos. Amo memorizar versículos bíblicos. Desde que era chiquita, amaba memorizar versículos bíblicos y lo sigo haciendo. Sigo memorizando. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que viene el miedo, yo le digo, escrito está.
y le puedo decir una palabra. Así que es hora de que vos reconozcas tu miedo, pero que le hables con la palabra. Lo segundo, toma un paso pequeño, no perfecto. La fe no necesita distancia, solo necesita dirección. Toma ese paso pequeño que tenés que tomar. A veces estamos esperando las condiciones ideales. No. Un paso pequeño, un paso a la vez. Y Dios va a ir abriendo caminos. Tercero, rodéate de gente que avanza. Es importante la gente que tenés al lado. Josué tenía sacerdotes, líderes y un pueblo detrás. El miedo crece en aislamiento. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado tener miedo, pero cuando lo comparto, yo misma digo, ay, qué boba. No era tanto. Pero si mientras lo tenía en mi cabeza era enorme, ¿eh? Era paralizante, me agobiaba. Pero cuando lo puse en palabras, cuando lo pude compartir, cuando otra persona simplemente me escuchó, no me dijo nada, pero me dijo, vamos a orar. Yo mientras me iba hablando decía, ¡ay, qué boba! 4, recordar lo que Dios ya hizo. Recordar victorias pasadas activa la fe presente. Qué lindo es cuando empezamos a recordar. Pero si Dios, no sé, estás pasando un problema económico y te cuesta, empezar a recordar cuántas veces Dios estuvo ahí. ¿Cuántas veces te sostuvo? ¿Qué cosas hizo Dios en tu vida? Porque el miedo nos llena de pensamientos negativos. Pero cuando empezamos a pensar lo que Dios ya hizo, ¿sabes qué? La fe no espera que el miedo desaparezca. La fe avanza temblando. Yo te pregunto, y con esto termino, ¿qué paso necesitas dar esta semana para mover tu fe? ¿Qué paso necesitas dar? ¿Por qué no te pones de pie? Así me ayudás a terminar. Necesitamos valentía, necesitamos movimiento, necesitamos dirección, decisión.